Mientras sostenía esa copa de champán, viendo a mi propia nuera vender mi cuadro por 330.000, supe que había llegado el momento de la venganza. Fingí un tropiezo y derramé el champán directamente sobre su vestido de diseñador. Lo que siguió cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿De dónde eres? Comenta abajo y suscríbete. Mi nombre es Elena Morales y tengo 58 años. Después de años luchando como artista, conseguí trabajo sirviendo champán en una galería elegante. Durante una subasta, me quedé helada. Mi cuadro, el que había pintado hace 16 años, siendo vendido por 330.000. ¿La artista que lo presentaba? Mi propia nuera. Podría haberla desenmascarado ahí mismo. Pero hice algo mucho mejor. La Galería Santander era uno de esos lugares donde la gente viene a sentirse importante. Paredes blancas, inmaculadas, luces perfectamente dirigidas y personas que susurran como si estuvieran en una iglesia. Yo llevaba 3 meses trabajando ahí, sirviendo champán y sonriendo mientras escuchaba conversaciones sobre inversiones en arte y piezas excepcionales. Era un trabajo humillante para alguien que una vez soñó con que sus propias obras colgaran en esas paredes. Pero necesitaba el dinero. Ser madre soltera no había sido fácil, y a los 58 años, las oportunidades no abundaban. Esa noche había una subasta importante. Coleccionistas adinerados llenaban el salón principal, todos vestidos como si fueran a conocer al Papa. Yo circulaba entre ellos con mi bandeja, invisible como siempre. Así me gustaba, observando sin ser vista. «Damas y caballeros», anunció el subastador, «nuestra siguiente pieza es verdaderamente excepcional. Esperanza en azul, de la talentosa Valentina Herrera». Casi se me cae la bandeja. Esperanza en azul. Conocía ese nombre porque yo mismo lo había puesto. Miré hacia el atril y mi corazón se detuvo. Ahí estaba mi cuadro, el que había pintado para Roberto cuando cumplió 14 años, derramando mi alma sobre cada pincelada. Un niño mirando hacia el horizonte, con matices azules que representaban todas mis esperanzas para su futuro. Y ahí estaba Valentina, la esposa de mi hijo, sonriendo radiante mientras recibía aplausos por su obra maestra. «La artista está aquí con nosotros esta noche», continuó el subastador. «Valentina Herrera ha capturado la esencia de la esperanza juvenil con una técnica impecable. La subasta comienza en 200.000. Las manos me temblaron. Roberto había colgado ese cuadro en su apartamento cuando se mudó de casa. Le dije que era suyo, que lo había hecho especialmente para él. Nunca imaginé que terminaría vendiéndolo como si fuera basura. ¿250.000? Las ofertas se sucedían rápidamente. Valentina resplandecía bajo las luces, su vestido rojo de diseñador perfecto para la ocasión. Hablaba con entusiasmo sobre su proceso creativo y la inspiración detrás de la obra. Cada palabra era una puñalada. La observé cuidadosamente. No solo estaba vendiendo mi cuadro, sino que había creado toda una narrativa falsa. Incluso había traído bocetos que claramente no eran suyos, probablemente comprados en algún mercado de pulgas. 300.000, el precio seguía subiendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Roberto estaba ahí, en primera fila, aplaudiendo orgulloso. No parecía tener idea de que estaban vendiendo el regalo que su propia madre le había hecho con tanto amor. Vendido por 330.000 pesos. Los aplausos llenaron la sala. Valentina sonreía como si hubiera ganado la lotería. Técnicamente, así era. Me acerqué lentamente, como si fuera a servir más champán. Valentina me miró por encima del hombro con esa expresión que reservaba para la servidumbre. «Disculpe», dije con la voz más dulce que pude. «¿Podría contarme más sobre esta pintura tan hermosa?» «Oh», sonrió condescendientemente. «Es una de mis obras más personales. Representa la esperanza de la juventud, ¿sabe? Tardé meses en perfeccionar esa técnica azul. Meses. Yo había tardado 3 días completos, trabajando hasta las 4 de la madrugada porque quería que fuera perfecta para el cumpleaños de Roberto». «Fascinante», murmuré. «¿Y cuándo exactamente la pintó?» «Hace unos 2 años. Fue un periodo muy creativo en mi vida». Mentira tras mentira. En ese momento tuve que tomar una decisión. Podía desenmascarla ahí mismo, hacer un escándalo, gritar la verdad para que todos supieran que era una fraude. Pero algo me detuvo.
A veces la venganza necesita tiempo para cocerse a fuego lento. «¡Qué talento tan extraordinario!», le dije finalmente. «Estoy segura de que tendrá un futuro brillante». Valentina sonrió, satisfecha. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia. Me alejé de la multitud y me dirigí discretamente hacia la salida. En el baño de empleadas me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había entrado esa noche. Había algo diferente en mis ojos, una determinación que no sentía en años. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos de los carteles promocionales que anunciaban la subasta, especialmente los que mencionaban a Valentina Herrera como la artista. Luego busqué en Google su nombre artístico. Para mi sorpresa, tenía toda una biografía inventada en Internet. Galería tras galería mostraba sus obras. Reconocí al menos 3 cuadros más que había pintado durante mis años de universidad, piezas que había regalado o vendido por monedas cuando Roberto era pequeño y necesitábamos dinero para comida. Esta mujer no solo había robado mi cuadro, había robado mi identidad artística completa. Volví a guardar el teléfono y respiré profundamente. Durante 16 años, desde que Carlos me abandonó, había sobrevivido como pude. Trabajos de medio tiempo, sacrificios constantes, todo para que Roberto tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Ahora mi hijo estaba aplaudiendo mientras su esposa se hacía rica vendiendo el corazón de su madre. Pero Elena Morales no era la misma mujer que había llorado cuando Carlos se fue. Ya no era la madre desesperada que aceptaba cualquier humillación con tal de mantenerse a flote. Esa noche, mientras guardaba mi uniforme por última vez, supe exactamente lo que tenía que hacer. A las 6 de la mañana siguiente ya estaba sentada frente a mi computadora con una taza de café y una determinación que no había sentido en décadas. Si Valentina quería jugar a ser artista famosa, tendría que enfrentarse a la artista original. Mi pequeño apartamento en la colonia Roma se sentía diferente esa mañana, como si hubiera estado dormido durante años y finalmente hubiera despertado. La luz entraba por la ventana, iluminando mis pinceles olvidados, mis lienzos apilados contra la pared, todas las herramientas de una vida artística que había pausado por supervivencia. Pero primero, necesitaba evidencia. Encendí mi laptop antigua, la que Roberto me había regalado hace 3 años con esa actitud condescendiente que tanto me molestaba. «Para que te mantengas actualizada, mamá», como si fuera una anciana incapaz de adaptarse al mundo moderno. Qué irónico que ahora esa misma computadora sería mi arma. Comencé a buscar sistemáticamente. Valentina Herrera, artista, arrojó cientos de resultados. Tenía página web profesional, Instagram con miles de seguidores, incluso artículos en revistas especializadas. Había construido toda una carrera sobre mis espaldas, pero mientras navegaba, algo más me llamó la atención. Las fechas no cuadraban. Según su biografía oficial, Valentina había comenzado su carrera artística exactamente cuando se casó con Roberto, hace 4 años. Qué conveniente. Antes de eso, no existía rastro alguno de actividad artística en su vida. Había sido gerente de ventas en una empresa de cosméticos. Sonreí mientras tomaba capturas de pantalla, la primera grieta en su armadura de mentiras. Después abrí mi viejo portafolio digital. Ahí estaban mis obras originales, todas con fecha y hora de creación. Esperanza en azul aparecía claramente marcada, creada el 15 de marzo de 2008. Roberto tenía 14 años. Acababa de aprobar su examen de secundaria, y yo quería celebrar pintando sus sueños. También tenía fotos del proceso de creación. Yo siempre documentaba mi trabajo, una manía que desarrollé en la universidad. Fotos del boceto inicial, de cada etapa de la pintura, incluso una donde aparecía Roberto posando para que pudiera capturar la expresión perfecta. Pero necesitaba más que evidencia digital. Necesitaba testigos. Recordé a Esperanza, mi vecina del edificio donde vivía cuando Roberto era niño. Ella había cuidado a Roberto muchas tardes mientras yo trabajaba y había visto nacer ese cuadro pincelada por pincelada. La llamé inmediatamente. «Elena, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado, hija?» «Esperanza, necesito preguntarte algo importante. ¿Recuerdas el cuadro que pinté para Roberto hace años? El del niño mirando al horizonte». «Claro que lo recuerdo. Esperanza en azul, como me llamaba tu hijo de cariño. Pasaste 3 días sin dormir para terminarlo a tiempo para su cumpleaños».
Incluso me pediste que posara a Roberto para que pudieras capturar la luz perfecta. Mi corazón se aceleró. ¿Estarías dispuesta a dar testimonio de eso si fuera necesario? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Te lo explicaré pronto, pero necesito que escribas todo lo que recuerdas sobre ese cuadro. Fechas, detalles, todo. Después llamé a la profesora Martínez, mi maestra de pintura en la universidad. Ella había guardado algunos de mis trabajos estudiantiles, incluyendo bocetos preparatorios para varias obras, entre ellas Esperanza en Azul. Elena, querida, qué sorpresa. ¿Sabes que siempre pensé que tenías un talento excepcional? ¿Por qué dejaste de pintar? La vida, maestra. Pero quizás sea hora de retomarlo. Cuando le expliqué la situación, su indignación fue inmediata. Esa mujer es una fraude. Tengo tus bocetos originales en el archivo de estudiantes destacados. Y además, recuerdo perfectamente la técnica que desarrollaste para esos azules. Era única, totalmente tuya. Una hora después, tenía 5 llamadas programadas con personas que podían testimoniar sobre mi trabajo artístico original. Ex compañeros de universidad, antiguos clientes que habían comprado mis cuadros, incluso el dueño de la tienda donde compraba mis materiales hace años. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando encontré mi viejo registro de copyright. En 2008, había registrado oficialmente Esperanza en Azul, junto con otras 5 obras en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Tenía el certificado guardado en una carpeta amarillenta que no había abierto en años. Valentina no solo había robado mi cuadro, había violado derechos de autor registrados. Mientras organizaba toda la evidencia en carpetas digitales, mi teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, ¿viste la noticia? Valentina vendió una de sus pinturas por 330,000 pesos. ¿Puedes creerlo? Por fin estamos saliendo de los problemas económicos. Su emoción genuina me rompió el corazón y me fortaleció al mismo tiempo. Mi hijo no tenía idea de que estaba celebrando el robo de su propia herencia emocional. ¡Qué maravilloso, mijo!, logré decir. ¿Y de dónde sacó esa pintura tan valiosa? Es una que pintó hace tiempo, antes de que nos casáramos. La tenía guardada esperando el momento perfecto para venderla. Es increíble, ¿verdad? Mi esposa es toda una artista. Antes de que nos casáramos. Otra mentira más para la lista. Me encantaría verla, dije cuidadosamente. ¿Podrías enviarme una foto? Claro, te mando el link del catálogo de la galería. Estoy tan orgulloso de ella, mamá. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios minutos. Roberto estaba orgulloso de su esposa ladrona. La mujer que había robado el amor de su madre ahora era su heroína. Pero esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de identidad, de respeto, de años de sacrificio que habían sido borrados con una sonrisa falsa y un vestido rojo. Abrí mi agenda y comencé a planificar. Paso 1. Reunir toda la evidencia. Paso 2. Consultar con un abogado especializado en propiedad intelectual. Paso 3. Decidir si quería justicia legal o algo más personal. Paso 4. Enseñarle a una fraude que no se roba la vida de Elena Morales sin consecuencias. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, yo seguía trabajando. Por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Valentina Herrera había despertado a la artista dormida. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias. El bufete de abogados Castillo y Asociados ocupaba todo el piso 15 de un edificio en Polanco. Mientras esperaba en la recepción, observé las obras de arte que decoraban las paredes. Ironía del destino, todas eran originales con sus respectivos certificados de autenticidad claramente visibles. Licenciada Morales, dijo la recepcionista. El Lic. Castillo la recibirá ahora. Eduardo Castillo resultó ser más joven de lo que esperaba, pero su reputación en casos de propiedad intelectual era impecable. Le había elegido después de investigar exhaustivamente durante 3 días. Cuénteme exactamente qué pasó, dijo mientras revisaba los documentos que había preparado. Le narré toda la historia, desde la subasta hasta mi descubrimiento de que Valentina había construido una carrera completa sobre obras robadas. Él tomaba notas meticulosamente, asintiendo en momentos clave. Tiene un caso sólido, dijo finalmente. Copyright registrado, documentación fotográfica del proceso creativo,
testimonios de testigos presenciales. Es un caso de libro. ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Para una demanda civil? Entre 6 meses y 2 años. Para la demanda penal por violación de derechos de autor, podríamos estar hablando de cárcel para ella. Cárcel. La palabra flotó entre nosotros como una promesa tentadora. Sin embargo, continuó, hay algo que debe considerar. Esto destruirá su relación con su hijo. Está demandando a su nuera, la madre de sus posibles futuros nietos. Esa reflexión me acompañó durante el camino de regreso a casa. ¿Estaba preparada para perder a Roberto definitivamente? ¿Valía la pena la justicia si el precio era mi única familia? Esa noche, mientras preparaba la cena para una persona como siempre, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Morales, habla Patricia Sandoval, directora de la revista Arte y Cultura. Me han llegado rumores muy interesantes sobre la subasta de ayer en Galería Santander. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de rumores? Algo sobre la verdadera autoría de Esperanza en Azul. Y no me siento sin... ¿Podríamos hablar? Alguien más había notado algo extraño. La investigación había comenzado sin mi intervención directa. Claro, respondí. ¿Dónde y cuándo? Mañana, en mi oficina. Y señora Morales, traiga toda la evidencia que tenga. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de crear escenarios. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Cómo reaccionaría Roberto? ¿Y Valentina? A las 2 de la madrugada decidí hacer algo que no había hecho en años. Saqué mis pinceles, preparé una paleta de colores y comencé a pintar. El lienzo se llenó de colores oscuros al principio, reflejando la traición y el dolor. Pero poco a poco, matices dorados comenzaron a emerger. No era solo ira lo que sentía, era renacimiento. Cuando el sol salió, tenía frente a mí una obra nueva. La había titulado mentalmente Despertar a los 58. Una mujer mayor, emergiendo de las sombras hacia la luz, con una expresión de determinación feroz. Pintar de nuevo se sentía como respirar después de estar bajo el agua durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Mamá, ¿podrías venir a cenar el viernes? Valentina quiere cocinar para ti. Dice que quiere conocerte mejor. La ironía era deliciosa. Valentina quería conocerme mejor mientras seguía robando mi identidad. Respondí, por supuesto, mijo, me encantaría. La reunión con Patricia Sandoval fue reveladora. Era una mujer de unos 45 años, con ese aire de periodista que puede oler una historia importante a kilómetros de distancia. Señora Morales, cuando vi la subasta de ayer, algo no me cuadraba. La técnica de esa obra no coincide con el resto del portafolio de Valentina Herrera. Es demasiado sofisticada, demasiado madura para alguien que supuestamente comenzó a pintar hace 4 años. Le mostré toda mi evidencia. Sus ojos se iluminaron con cada documento, cada fotografía, cada certificado. Esto es un escándalo gigantesco, murmuró mientras revisaba mi registro de copyright. Una fraude completa construyendo una carrera sobre arte robado. ¿Puedo publicar esta historia? Todavía no, dije. Primero tengo una cena que atender. ¿Una cena? Con la ladrona. Va a cocinar para mí. Patricia sonrió como si hubiera entendido perfectamente mi plan. ¿Necesita una cámara oculta? El viernes por la noche llegué al departamento de Roberto cargando un ramo de flores y una sonrisa ensayada. Valentina abrió la puerta vistiendo un delantal costoso sobre un vestido que probablemente había comprado con el dinero de mi cuadro. «¡Elena! ¡Qué gusto verte!». Me abrazó con esa calidez falsa que perfeccionan las personas manipuladoras. Roberto apareció detrás de ella, sonriendo genuinamente. «Mamá, pasa. Valentina ha preparado mole, tu favorito». El departamento había cambiado drásticamente desde la última vez que lo visité. Obras de arte colgaban de las paredes, todas firmadas B. Herrera. Reconocí al menos 2 que había pintado durante mis años de universidad. «Veo que tienes buen ojo para el arte», comenté casualmente mientras examinaba las pinturas. «Oh, gracias. Son algunas de mis obras anteriores. Las guardo aquí porque este espacio tiene la luz perfecta». «¿Esta también es tuya?», pregunté, señalando un paisaje que había pintado para la boda de mi prima hace 10 años. «Sí, de mi periodo impresionista. ¿Te gusta?». Roberto sirvió vino mientras Valentina terminaba de preparar la cena. Yo seguí paseándome por la sala, catalogando mentalmente cada obra robada. «¿Sabes?», dije mientras nos sentábamos a la mesa,
Siempre quise ser artista cuando era joven. ¿En serio?, preguntó Valentina con interés fingido. Sí, incluso pinté algunas obras, pero la vida se interpuso, ¿sabes? Ser madre soltera no deja mucho tiempo para el arte. Qué lástima, murmuró Valentina. El arte requiere dedicación total. Tienes razón, concordé. Por eso admiro tanto a los artistas verdaderos, los que realmente viven para su arte, los que son auténticos. Algo en mi tono hizo que Valentina me mirara más cuidadosamente, pero Roberto estaba demasiado concentrado en el mole como para notar la tensión. De hecho, continué, he estado pensando en retomar la pintura, quizás incluso exhibir algunas obras viejas que tengo guardadas. ¿Qué tipo de obras?, preguntó Valentina, y esta vez definitivamente detecté nerviosismo en su voz. Oh, varias. Tengo registros de copyright de algunas, fotografías del proceso creativo, toda la documentación que una artista verdadera mantiene. El silencio que siguió fue delicioso. Valentina había palidecido ligeramente, aunque intentaba mantener su compostura. ¡Qué interesante!, logró decir. Roberto finalmente levantó la vista de su plato. ¿En serio, mamá? ¿Vas a empezar a pintar otra vez? Eso es genial. Sí, mijo, es hora de que el mundo conozca la verdadera obra de Elena Morales. Esas últimas palabras las dije mirando directamente a Valentina. Ella entendió el mensaje perfectamente. La cena continuó con conversación forzada, pero yo ya había plantado la semilla. Valentina sabía que su tiempo se estaba agotando. Cuando me despedí esa noche, le di un abrazo especialmente cariñoso. Gracias por la cena, querida, le susurré al oído. Espero que hayas disfrutado tu última comida como artista famosa. Su rostro se transformó completamente cuando se apartó de mí. Ya no había rastro de la sonrisa falsa. La guerra había comenzado oficialmente. El lunes por la mañana, Valentina apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba gafas de sol enormes a pesar de que el día estaba nublado, y se veía como si no hubiera dormido en días. Elena, necesitamos hablar. La dejé entrar con una calma que me sorprendió a mí misma. En los viejos tiempos, una confrontación así me habría aterrorizado. Ahora me sentía como una cazadora que finalmente había acorralado a su presa. ¿Café?, ofrecí amablemente. No necesito café. Necesito que me expliques qué quisiste decir el viernes. Se sentó en el borde de mi sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo tomé mi lugar favorito en el sillón frente a ella, cómodamente instalada como si fuéramos viejas amigas charlando. ¿A qué te refieres exactamente? No te hagas la tonta, Elena. Sé que sospechas algo. ¿Sospechar? ¿De qué? Valentina se quitó las gafas, revelando ojeras profundas. De mis pinturas. Ah, dije como si recién entendiera. Supongo que te refieres al hecho de que son todas mías. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valentina me miraba como si hubiera visto un fantasma, lo cual, pensándolo bien, no estaba muy lejos de la realidad. Durante años había sido invisible para ella. No sé de qué hablas, murmuró finalmente, pero su voz temblaba. Por favor, Valentina, tengo certificados de copyright, fotografías del proceso creativo, testigos que vieron nacer cada una de esas obras. ¿Realmente quieres seguir fingiendo? Se desplomó contra el respaldo del sofá, derrotada. ¿Qué quieres? Ah, ahora vamos llegando a lo interesante. Me levanté y fui a la cocina por mi café, dejándola esperando unos momentos para que el suspenso aumentara. ¿Qué creo que quiero? Dinero, dijo cuando regresé. ¿Verdad? Todo el mundo quiere dinero. Me reí genuinamente por primera vez en semanas. Querida, no tienes idea de quién soy realmente. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero es la menor de mis preocupaciones. Lo que quiero es mucho más valioso que tus 330,000 pesos. Valentina se inclinó hacia adelante, desesperada. ¿Qué entonces? Justicia, reconocimiento, y que aprendas que no puedes construir una vida sobre las mentiras de otra persona sin consecuencias. Elena, por favor, si esto sale a la luz, destruirás a Roberto también. ¿Es eso lo que quieres? ¿Lastimar a tu propio hijo? Era su último recurso. Usar mi amor por Roberto como escudo, pero había subestimado cuánto había cambiado. Mi hijo está siendo lastimado ahora mismo por estar casado con una fraude, solo que él no lo sabe. Él está feliz, estamos felices juntos. ¿Por qué quieres destruir eso? Porque la felicidad construida sobre mentiras no es felicidad real.
Se quedó callada durante varios minutos, claramente tratando de encontrar una nueva estrategia. Cuando habló otra vez, su voz había cambiado completamente. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planear qué? Esta venganza. No me digas que es coincidencia que trabajaras en esa galería justo cuando decidí vender el cuadro. Ahora fue mi turno de quedarme callada. La verdad era que había sido coincidencia, pero ver su paranoia era delicioso. El universo tiene formas extrañas de balancear las cosas, dije finalmente. Eres más inteligente de lo que pensaba. Siempre lo fui, Valentina, solo que nadie se molestó en notarlo. Mi teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era Roberto. Mamá, ¿has visto a Valentina? Salió esta mañana muy alterada y no contesta su teléfono. Miré a Valentina, que negaba desesperadamente con la cabeza. No, mijo, no la he visto. ¿Pasó algo? No sé, desde el viernes está muy rara, como si algo la estuviera preocupando. Quizás está estresada por el éxito de su venta. A veces el triunfo puede ser abrumador. Valentina cerró los ojos como si mis palabras fueran golpes físicos. Tal vez tienes razón. Bueno, si la ves, dile que la estoy buscando. Cuando colgué, Valentina me miraba con una mezcla de miedo y respeto que nunca había visto antes. No le vas a decir nada, dijo. No era una pregunta. ¿Todavía no? ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas exactamente cuántas de mis obras has vendido, a quién y por cuánto dinero. Durante la siguiente hora, Valentina me confesó todo. Había vendido 7 de mis pinturas originales durante los últimos 4 años, generando casi 2 millones de pesos. Había comprado bocetos falsos en mercados de pulgas para respaldar su historia. Había inventado toda una narrativa artística. Incluso había tomado clases de pintura para poder hablar convincentemente sobre técnica. ¿Y Roberto? ¿Él sabe algo? ¡No! Roberto no sabe nada. Piensa que todas las pinturas que teníamos en casa eran decoración barata que compré en tiendas. Nunca mostró interés en mi arte hasta que empecé a ganar dinero. Eso era lo más triste de todo. Mi hijo había vivido rodeado de mis obras durante años sin reconocer el talento de su propia madre. Aquí está lo que vas a hacer, le dije finalmente. Vas a escribir una confesión completa detallando cada obra robada, cada venta, cada mentira, y la vas a firmar. ¿Y si me niego? Entonces llamaré a la revista Arte y Cultura ahora mismo. Están esperando mi autorización para publicar una historia que va a destruir tu carrera permanentemente. Valentina se veía físicamente enferma. ¿Y si firmo la confesión? Entonces tendremos una conversación sobre cómo vas a reparar el daño que has causado. ¿No vas a llamar a la policía? Depende de qué tan cooperativa seas. Pasé las siguientes 2 horas viendo a Valentina escribir la confesión más detallada que había leído en mi vida. Cada obra robada, cada comprador engañado, cada peso mal habido estaba documentado en su propia letra. Cuando terminó, temblaba visiblemente. ¿Ahora qué?, susurró. Ahora, dije guardando cuidadosamente la confesión en mi caja fuerte. Vamos a diseñar tu penitencia. Valentina me miró con terror genuino, finalmente entendiendo que había subestimado gravemente a Elena Morales. La mujer invisible había encontrado su voz, y era mucho más poderosa de lo que cualquiera había imaginado. Una semana después de obtener la confesión de Valentina, recibí una llamada que cambiaría todo el juego. El nombre en la pantalla me hizo temblar. Carlos Morales, mi ex esposo, el hombre que me había abandonado cuando Roberto tenía 14 años, justamente cuando pinté Esperanza en azul. No había sabido nada de él en 16 años. ¿Elena? Soy Carlos. Como si pudiera olvidar esa voz, la misma que me prometió amor eterno, y luego me dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo, con una secretaria de 25 años. ¿Qué quieres, Carlos? He estado siguiendo las noticias sobre Roberto y su esposa artista. Estoy muy orgulloso de lo bien que le va a nuestro hijo. Nuestro hijo. Como si tuviera derecho a reclamar paternidad después de 16 años de ausencia. ¿Y eso te interesa por qué? Bueno, Elena, he estado pensando, ahora que Roberto está en una mejor posición económica, quizás sea hora de que retomemos la relación. He madurado mucho en estos años. Traduzco. Has oído que hay dinero involucrado y quieres tu parte. Qué conveniente, Carlos. Justo cuando el dinero aparece, tú también apareces. No es por el dinero. Entonces, mi amor, es que he estado reflexionando sobre nuestro matrimonio y creo que cometí errores.
Me gustaría compensar el tiempo perdido. Mi amor. Las mismas palabras que usaba cuando necesitaba algo. ¿Dónde has estado estos 16 años, Carlos? En Guadalajara, principalmente. Tuve algunos negocios, algunas relaciones, pero ninguna mujer se compara contigo, Elena. ¿Y la secretaria? Una pausa larga. Eso no funcionó. Éramos demasiado diferentes. Por supuesto que no funcionó. Cuando ella cumplió 40 y dejó de ser una novedad, probablemente la abandonó por una versión más joven. Carlos, ¿sabes cómo he vivido estos 16 años? Supongo que... Bueno, Roberto me dijo que has tenido algunos trabajos. Algunos trabajos, repetí. Trabajé de mesera, de limpieza, de cuidadora de niños, de vendedora de cosméticos. Trabajé en 3 empleos simultáneamente para pagar la universidad de Roberto. ¿Sabes dónde vivía? En un apartamento de una habitación donde Roberto dormía en la sala y yo en un colchón en el suelo. Silencio del otro lado de la línea. Elena, yo no sabía... No sabías porque nunca preguntaste. Ni una llamada, ni una carta, ni un peso de pensión alimenticia. Roberto creció preguntando por su papá todos los días durante años, hasta que finalmente dejó de hacerlo. Puedo explicar. No hay nada que explicar. Carlos, tomaste tu decisión hace 16 años. Ahora yo estoy tomando la mía. ¿Cuál es tu decisión? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, lleno ahora de mis pinturas restauradas, de evidencia de mi talento recuperado, de la dignidad que había reconstruido pincelada por pincelada. Mi decisión es que Roberto es adulto y puede elegir si quiere conocerte o no. Pero tú y yo no tenemos nada que discutir. Elena, espera, he cambiado. Estoy segura de que sí. El dinero tiende a cambiar a las personas. No es por el dinero de Valentina. Ah, dije con satisfacción. Entonces, no estás enterado de toda la historia. ¿Qué historia? Era el momento perfecto para la revelación que había estado esperando. La historia de que Valentina no es la artista que pretende ser. La historia de que todas esas pinturas que la hicieron famosa son mías. La historia de que tu abandono me convirtió en artista porque necesitaba expresar el dolor de criar sola a nuestro hijo. Otro silencio largo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la mujer invisible que abandonaste se convirtió en artista y que la carrera de Valentina está construida sobre mis obras robadas. Eso es imposible. Tengo certificados de copyright, fotografías del proceso creativo, testimonios de testigos y una confesión firmada por tu nuera admitiendo el robo. ¿Roberto lo sabe? Todavía no, pero lo sabrá pronto. Elena, si esto es verdad, ¿qué, Carlos? ¿Ahora me respetas? ¿Ahora valgo la pena? Siempre valiste la pena. Cometí un error terrible dejándote. No cometiste un error, Carlos. Tomaste una decisión. La decisión de que una mujer luchadora sin dinero no era suficientemente interesante para ti. ¿Podemos vernos? ¿Podemos hablar en persona? Consideré su petición durante varios segundos. Había fantasías de venganza que había alimentado durante años. Carlos humillado, arrepentido, suplicando perdón. Pero la mujer que era ahora ya no necesitaba esas fantasías. Puedes ver a Roberto si él quiere, pero conmigo no tienes nada que hablar. Elena, por favor. Carlos, voy a colgarte ahora. Si realmente has cambiado, respetarás mi decisión. Si no has cambiado, intentarás manipular a Roberto para que me presione. Cualquiera de las dos opciones me dirá exactamente quién eres todavía. Colgué antes de que pudiera responder. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, ¿puedes creer que papá me llamó? Después de todos estos años. Mi corazón se hundió. Carlos ya estaba jugando la carta de la manipulación emocional. ¿Qué te dijo, mijo? Que quiere conocerme, que siempre lamentó habernos dejado. Dice que ha madurado y que quiere ser parte de nuestras vidas otra vez. ¿Y tú qué sientes sobre eso? No sé. Mamá, parte de mí está emocionada, pero otra parte está furiosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años? ¿O 10? Roberto era más inteligente de lo que Carlos le daba crédito. Mi hijo había heredado mi capacidad de ver a través de las mentiras. Es tu decisión, Roberto. Eres adulto. ¿Tú qué opinas? Opino que las personas pueden cambiar, pero generalmente solo lo hacen cuando les conviene. ¿Habló contigo? Sí. ¿Y qué le dijiste? Que tú puedes tomar tus propias decisiones, pero que él y yo no tenemos nada que discutir.
Roberto se quedó callado durante un momento largo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Por supuesto. ¿Llorabas por él después de que se fue? La pregunta me cortó más profundo de lo que esperaba. Sí, mijo, lloré mucho. ¿Pero ya no? Miré mis pinturas colgadas en las paredes, mi evidencia de autenticidad organizada en carpetas, la confesión de Valentina guardada en mi caja fuerte. No, Roberto, ya no lloro por tu papá. Aprendí que las lágrimas no construyen el futuro. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Mijo, más de lo que jamás sabrás. Cuando colgamos, me senté en mi estudio improvisado y comencé una nueva pintura. Esta se llamaría Tres generaciones. Una mujer joven llorando, una mujer de mediana edad luchando y una mujer mayor triunfante. Carlos había regresado justo a tiempo para ver el final de la historia, pero ya no era un personaje principal. Esa distinción me pertenecía únicamente a mí. 2 días después de la llamada de Carlos, Patricia Sandoval me contactó con noticias que acelerarían todo mi plan. Elena, tengo información explosiva. Uno de los compradores de Valentina quiere demandarla. Al parecer, llevó la obra a un tasador y descubrió inconsistencias en la técnica que no coinciden con el resto de su portafolio. ¿Quién es el comprador? Lorenzo Vázquez, el empresario textil. Pagó 400,000 pesos por una obra que ahora sospecha que no es auténtica. 400,000. Otra de mis pinturas vendida por una fortuna mientras yo servía champán para sobrevivir. ¿Cuándo quiere reunirse? Mañana por la mañana. En su oficina. Esa noche preparé cuidadosamente toda mi evidencia. Certificados de copyright, fotografías del proceso creativo, testimonios por escrito y, por supuesto, la confesión firmada de Valentina. Era hora de que Elena Morales saliera de las sombras definitivamente. La oficina de Lorenzo Vázquez ocupaba el último piso de un rascacielos en Santa Fe. El hombre resultó ser más directo de lo que esperaba, sin tiempo para cortesías sociales. Señora Morales, Patricia me ha contado una historia fascinante. ¿Es verdad que Valentina Herrera ha estado vendiendo su trabajo? No solo mi trabajo, señor Vázquez, mi identidad artística completa. Le mostré toda la evidencia meticulosamente. Sus ojos de empresario evaluaban cada documento como si fuera una inversión millonaria. ¿Tiene pruebas de que la obra que compré es suya específicamente? Saqué mi laptop y abrí las fotografías del proceso creativo. ¿Reconoce este paisaje? Su expresión cambió completamente. Era exactamente la obra que colgaba en su oficina personal. ¿Cuándo pintó esto? Hace 9 años, para el cumpleaños de mi prima Carmen. Ella lo vendió cuando su esposo perdió el trabajo hace 4 años. Valentina debió comprarlo en esa venta de garaje por monedas. Lorenzo se levantó y caminó hasta la ventana, claramente procesando la magnitud del engaño. Señora Morales, ¿estaría dispuesta a testificar en una demanda civil contra Valentina Herrera? ¿Estaría dispuesta a algo mejor que eso? ¿A qué se refiere? A hacer justicia pública. Que todo el mundo artístico sepa exactamente quién es Valentina Herrera y quién es Elena Morales. Lorenzo sonrió por primera vez desde que llegué. Me gusta cómo piensa. ¿Qué propone? Una exposición. Una exhibición pública donde se muestren las obras originales junto con la documentación completa del fraude. Que los medios cubran la historia. Que los compradores vean cómo fueron engañados. ¿Y Valentina? Valentina puede explicar públicamente cómo construyó una carrera sobre el trabajo de otra persona. Esto va a ser un escándalo gigantesco. Exactamente. Salí de esa reunión con un socio poderoso y un plan que iba más allá de cualquier fantasía de venganza. Lorenzo se encargaría de contactar a otros compradores engañados, mientras Patricia coordinaría la cobertura mediática. Pero primero, tenía una conversación pendiente con Roberto. Lo llamé esa tarde. Mijo, ¿podemos hablar? En persona. Es importante. Por supuesto, mamá. ¿Está todo bien? Todo está a punto de estar muy bien. Roberto llegó a mi apartamento 1 hora después, visiblemente preocupado. No había estado en mi casa en meses, y su expresión cambió cuando vio las pinturas que había colgado en las paredes. Mamá, ¿cuándo hiciste estas pinturas? Son realmente buenas. Las hice a lo largo de los años, Roberto. Algunas cuando eras niño, otras más recientemente. ¿Por qué nunca me dijiste que eras artista? Porque la vida me obligó a ser madre primero. Artista después. Se acercó a examinar una de las obras más de cerca. Esta técnica
Me recuerda a algo. ¿A qué? A las pinturas de Valentina, especialmente la que vendió la semana pasada. Mi corazón se aceleró. Roberto estaba empezando a conectar los puntos por sí mismo. ¿Te parece similar? Muy similar. Demasiado similar. Me miró con una expresión que no había visto antes. Mamá, ¿qué está pasando? Era el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Siéntate, mijo. Tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora le conté todo. Desde mi trabajo en la galería hasta el descubrimiento de que Valentina había estado vendiendo mis obras. Desde la confesión que había obtenido hasta la demanda que se estaba preparando. Roberto no dijo una sola palabra durante toda mi explicación. Su rostro pasó por una gama de emociones: confusión, incredulidad, ira y finalmente algo que parecía dolor puro. ¿Estás diciendo que mi esposa ha estado robando tu trabajo durante años? Sí. ¿Y que el dinero que nos sacó de los problemas económicos es dinero robado? Sí. ¿Y que yo he estado celebrando el éxito de mi esposa cuando en realidad estaba celebrando el talento de mi madre? Sí. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña sala, claramente abrumado. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque necesitaba estar segura. Y porque sabía que esto destruiría tu matrimonio. ¿Y te parece que debería seguir casado con una ladrona? La ira en su voz era inequívoca. Mi hijo había heredado mi sentido de la justicia. Esa decisión es tuya, Roberto. No, esa decisión ya la tomó ella cuando decidió robar a mi madre. Se quedó callado durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Mamá, ¿tienes pruebas de todo esto? Le mostré la confesión firmada de Valentina. Roberto la leyó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada línea. Esta es su letra, murmuró finalmente. Sí. ¿Cuándo escribió esto? La semana pasada. Cuando la confronté. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a recuperar mi identidad artística. Voy a exponer públicamente lo que hizo. Y voy a asegurarme de que nunca más pueda robar el trabajo de otra persona. Roberto dobló cuidadosamente la confesión y me la devolvió. ¿Qué necesitas que haga? Nada. Mijo, esta es mi pelea. No, dijo con una determinación que me recordó a mí misma. Esta también es mi pelea. Ella me engañó a mí también. Me hizo sentir orgulloso de algo que no era suyo. Roberto, mamá, durante años pensé que había fallado como hijo porque nunca pude ayudarte económicamente. Me sentía culpable por todo lo que habías sacrificado por mí. Y ahora descubro que mi esposa se ha estado enriqueciendo con tu talento mientras yo me sentía como un fracasado. Las lágrimas en sus ojos me partieron el corazón. Tú nunca has sido un fracasado, mijo, pero me sentía como uno, y ella lo sabía. Valentina sabía que me sentía culpable por no poder mantener a mi familia, y en lugar de decirme la verdad sobre de dónde venía el dinero, me dejó vivir con esa culpa. Roberto se acercó y me abrazó como no lo había hecho en años. Te pido perdón, mamá. ¿Por qué? Por no ver tu talento, por no valorar tu arte, por no preguntarte más sobre tu vida interior. Roberto, tú eras un niño y luego un hombre tratando de construir su propia vida, pero debería haber sabido, debería haber reconocido tu trabajo. Nos quedamos abrazados durante varios minutos, sanando una herida que ni siquiera sabíamos que existía. ¿Qué vamos a hacer con Valentina?, preguntó finalmente. Vamos a darle la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Qué significa eso? Significa que puede confesar públicamente lo que hizo, devolver el dinero robado y enfrentar las consecuencias con dignidad. O puede seguir mintiendo y enfrentar algo mucho peor. Roberto asintió lentamente. ¿Y si elige seguir mintiendo? Entonces, el mundo artístico completo va a saber exactamente quién es Valentina Herrera. Esa noche, después de que Roberto se fue, me senté en mi estudio y pinté hasta el amanecer. La obra se llamaría Madre e Hijo, dos figuras bajo la misma luz, finalmente viéndose claramente por primera vez. La confrontación final con Valentina llegó 2 días después, pero no como yo había planeado. Roberto decidió que él la enfrentaría primero, solo. Llegó a mi apartamento a las 10 de la noche, todavía vestido con su ropa de trabajo, pero con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de liberación y dolor que reconocí perfectamente porque la había sentido el día que Carlos me abandonó. ¿Cómo reaccionó?, pregunté mientras le servía café. Primero negó todo,
Luego trató de hacerme sentir culpable por creerle a mi madre en lugar de a mi esposa. Después intentó seducirme. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que ya no funcionaba nada, me amenazó. ¿Te amenazó? Roberto sonrió amargamente. Dijo que si no la apoyaba en esto, le diría a todo mundo que tú estás inventando la historia porque estás celosa de su éxito. ¿Y tú qué le dijiste? Le mostré la confesión que ella misma firmó. ¿Y entonces? Entonces se derrumbó completamente. Lloró, gritó, me dijo que todo había sido culpa mía por presionarla para que tuviéramos dinero. Roberto se frotó la cara con las manos, claramente agotado. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Las señales estaban ahí. Nunca la vi pintar, nunca tenía manchas de pintura, nunca hablaba del proceso creativo. Solo aparecía con obras terminadas que supuestamente había hecho en su estudio secreto. Porque queríamos creer que nuestras vidas estaban mejorando. A veces la esperanza nos hace ciegos a la verdad. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que durante 4 años, mientras yo me sentía como un inútil por no poder mantener económicamente a mi familia, ella sabía exactamente de dónde venía el dinero. Y ese dinero era el talento de mi propia madre. La ira en su voz era palpable, pero también había algo más, respeto hacia mí que no había estado ahí antes. ¿Dónde está ahora? Se fue a casa de su hermana. Dice que necesita tiempo para pensar, pero yo creo que está tratando de encontrar una manera de salirse de esto sin enfrentar las consecuencias. ¿Y tú qué piensas hacer? Roberto me miró directamente a los ojos. Voy a divorciarme de ella y voy a apoyarte en todo lo que decidas hacer. Roberto, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, mamá. No solo porque es lo correcto, sino porque finalmente entiendo quién eres realmente. ¿Qué quieres decir? Durante todos estos años pensé que eras solo mi madre, la mujer que se sacrificó por mí. Pero no eres solo eso. Eres Elena Morales, la artista. Eres una mujer talentosa que tuvo que esconder su arte para criar a su hijo. Y yo nunca te di crédito por eso. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No era solo justicia lo que estaba recibiendo, era reconocimiento. «Hay algo más que debo decirte», continuó Roberto. «Papá me llamó otra vez. Mi alegría se desvaneció instantáneamente. ¿Qué quería ahora? Quiere que organice una reunión familiar. Dice que ya es hora de que arreglemos el pasado y seamos una familia otra vez. ¿Le dijiste lo que está pasando con Valentina?» «No, pero fue extraño, mamá. Siguió preguntando por tu situación económica, por dónde vives, cómo te mantienes. No parecían preguntas de alguien que genuinamente se preocupa por ti. Carlos no había cambiado nada. Seguía buscando oportunidades. ¿Qué le dijiste?» «Le dije que si quería saber de ti, te llamara directamente. Y que yo no soy un mensajero entre ustedes dos». «¿Y cómo reaccionó? ¿Se molestó?» «Dijo que yo estaba siendo irrespetuoso con mi padre». Roberto hizo una mueca. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta muy directa?» «Por supuesto. ¿Papá se fue porque éramos pobres?» La pregunta me cortó, pero Roberto merecía honestidad completa. «Tu papá se fue porque decidió que una vida de lucha no era lo que quería, y porque apareció alguien más joven que representaba una vida más fácil. ¿Y ahora quiere volver porque piensa que ya no somos pobres?» «Probablemente». Roberto asintió lentamente. «Entonces no ha cambiado nada». «No, mijo. Las personas como tu papá no cambian, solo adaptan sus estrategias». Estuvimos sentados en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos descubierto en los últimos días. «Mamá», dijo finalmente, «quiero pedirte algo, lo que necesites. Cuando hagas pública la verdad sobre Valentina, quiero estar ahí. Quiero que el mundo sepa que tienes el apoyo completo de tu hijo. Roberto, eso va a ser muy difícil para ti. Los medios, la atención, me importa más que sepan la verdad sobre ti que lo que piensen de mí». En ese momento, supe que Roberto se había convertido en el hombre que siempre esperé que fuera. Mi teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era Patricia Sandoval. «Elena, tengo noticias. Lorenzo ha contactado a otros 3 compradores que están dispuestos a demandar. Y hay algo más». «¿Qué?» «Canal 11 quiere hacer un reportaje especial sobre fraude en el mundo del arte. Les interesa tu historia como caso principal». Roberto me miraba con expectación. «¿Cuándo?», pregunté. «La próxima semana. Será un programa de 1 hora en prime time». Cuando colgué, Roberto sonreía por primera vez en días.
¿Estás lista para ser famosa, mamá? Estoy lista para ser yo misma. Esa noche, mientras Roberto dormía en el sofá porque no quería volver al apartamento que había compartido con Valentina, comencé a planear mi vestuario para las entrevistas televisivas. Elena Morales iba a aparecer en televisión nacional, pero esta vez como la artista que siempre había sido, no como la víctima que había fingido ser. Y si Carlos estaba viendo, se daría cuenta de que la mujer que abandonó ya no existía. En su lugar, había una artista exitosa que ya no necesitaba a nadie para validar su valor. La mañana del programa de televisión desperté antes del amanecer con una sensación extraña en el estómago. No era miedo exactamente, era anticipación, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida sin saberlo. Roberto llegó temprano con un traje nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. ¿Cómo me veo?, preguntó, ajustándose la corbata. Como un hombre que está orgulloso de su madre, respondí. Siempre estuve orgulloso de ti, mamá. Solo que ahora entiendo por qué. A las 9 llegó el equipo de maquillaje enviado por el canal. Una mujer joven, muy profesional, que me transformó sutilmente, realzando mis facciones sin cambiar mi esencia. Señora Morales, dijo mientras aplicaba la base, he estado siguiendo su historia. Es increíble lo que está haciendo. ¿A qué te refieres? A reclamar su identidad. Mi abuela también era artista, pero tuvo que dejar la pintura para criar a sus hijos. Nunca recuperó su carrera. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres. ¿Está nerviosa? Pensé en la pregunta seriamente. No, por primera vez en años no estoy nerviosa. Estoy exactamente donde debo estar. En el canal nos recibió Patricia junto con el productor del programa, un hombre mayor que había trabajado en televisión durante décadas. Señora Morales, esto va a ser uno de los reportajes más impactantes que hemos hecho, me dijo mientras revisábamos el formato. Tenemos las pinturas originales, la documentación completa, testimonios de los compradores engañados, e incluso intentamos contactar a Valentina Herrera para su versión de los hechos. ¿Y qué dijo? Que todo es un malentendido motivado por celos familiares, que usted está resentida por su éxito. Roberto resopló, típico de ella. ¿Va a aparecer en el programa?, pregunté. Se negó, pero tenemos la grabación de nuestra conversación telefónica donde insiste en que las obras son suyas. Perfecto. Valentina había elegido el camino difícil. El set del programa estaba diseñado como un estudio de arte elegante. Mis pinturas originales colgaban en paredes iluminadas profesionalmente, junto con fotografías ampliadas del proceso creativo y copias de los certificados de copyright. Vamos a comenzar con la historia desde el principio, explicó la conductora, una mujer de mediana edad llamada Ana María Bustamante. Quiero que el público entienda no solo el fraude, sino la historia humana detrás de él. Durante los primeros 20 minutos conté mi historia completa. La juventud artística, el matrimonio con Carlos, el abandono, la lucha por criar sola a Roberto, los trabajos múltiples, los sueños artísticos pausados. ¿En qué momento descubrió que sus obras estaban siendo vendidas como creaciones de otra persona? Cuando vi mi propio corazón colgado en una galería elegante siendo atribuido a una fraude. ¿Su propio corazón? Esperanza en azul no era solo una pintura, era todo lo que sentía por mi hijo. Todas mis esperanzas para su futuro, plasmadas en cada pincelada. Ver a otra persona recibir aplausos, por eso fue como ver a alguien recibir crédito por dar a luz a Roberto. Ana María se dirigió a las cámaras. Vamos a mostrar ahora la evidencia que respalda las afirmaciones de la señora Morales. Durante los siguientes 15 minutos, el programa desplegó la evidencia como un rompecabezas que se iba armando. Certificados de copyright, fotografías del proceso, testimonios de testigos, declaraciones de los compradores engañados. Roberto, dijo Ana María dirigiéndose a mi hijo, usted descubrió que su esposa había estado vendiendo las obras de su madre. ¿Cómo se sintió? Como si hubiera estado viviendo una mentira, respondió Roberto con una honestidad brutal. Durante años me sentí culpable por no poder mantener económicamente a mi familia. Mi esposa sabía que me sentía así, y en lugar de decirme la verdad, me permitió vivir con esa culpa mientras se enriquecía con el talento de mi madre. ¿Ha hablado con ella desde que descubrió la verdad? Brevemente. Primero negó todo, luego trató de manipularme y finalmente me amenazó.
Estoy iniciando los trámites de divorcio. ¿Y su padre, Carlos Morales? Entendemos que ha reaparecido en sus vidas recientemente. Roberto y yo intercambiamos miradas. Habíamos decidido de antemano que seríamos completamente honestos sobre todo. Mi padre abandonó a mi madre y a mí hace 16 años, dijo Roberto. Reaparece ahora, justo cuando cree que hay dinero involucrado. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus motivaciones. Ana María se dirigió a mí. ¿Qué quiere que sepa el público sobre Valentina Herrera? Que el talento no se puede robar, solo se puede copiar temporalmente. Que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y que una mujer de 58 años puede recuperar su identidad sin importar cuántos años haya estado perdida. ¿Qué viene después para Elena Morales? Estoy planeando mi primera exposición individual en 30 años. Se llamará Recuperando la Voz y incluirá tanto obras anteriores como nuevas creaciones que reflejan esta experiencia. ¿Y qué mensaje tiene para otras mujeres que quizás han perdido su identidad artística por las responsabilidades familiares? Me tomé un momento para pensar en la respuesta, que nunca es demasiado tarde para ser quien estás destinada a ser, que los sueños pausados no son sueños muertos, y que a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores descubrimientos sobre nosotras mismas. Cuando terminó la grabación, Ana María se acercó personalmente. Señora Morales, en 30 años de carrera nunca había visto una historia tan poderosa. Va a inspirar a muchas mujeres. El programa se transmitiría esa noche a las 9. Roberto y yo decidimos verlo juntos en mi apartamento, con pizza y la certeza de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Mientras esperábamos la hora de transmisión, Roberto observaba las pinturas que habían decorado el set. Mamá, hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme tenido? ¿De haber sacrificado tu carrera artística por ser mi madre? La pregunta me sorprendió por su vulnerabilidad. Roberto, tú no fuiste el sacrificio de mi carrera artística. Tú fuiste la inspiración para mi mejor obra. Todo lo que pinté después de que nacieras llevaba algo de ti, algo del amor que sentía por ti. Pero podrías haber sido famosa hace años si no hubieras tenido que criarme sola. ¿Sabes qué? Prefiero ser famosa ahora, a los 58, con la sabiduría que viene de haber vivido realmente, que haber sido famosa a los 25 sin tener nada importante que decir. Roberto sonrió. Te amo, mamá. Yo también te amo, mijo, y estoy orgullosa de que seas el hombre que te has convertido. Esa noche, mientras veíamos el programa que cambiaría nuestras vidas, supe que había ganado algo más valioso que dinero o fama. Había ganado el respeto de mi hijo y había recuperado el respeto por mí misma. El programa se transmitió un martes por la noche y para el miércoles por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, galeristas, otros artistas, incluso productores de televisión querían hablar conmigo. Pero la llamada que más me sorprendió llegó a las 8 de la mañana. Era Valentina. Elena, necesitamos hablar urgentemente. Su voz sonaba desesperada, sin rastro de la arrogancia que había mostrado durante años. No creo que tengamos nada que discutir, Valentina. Por favor, estoy en la cafetería de la esquina de tu edificio. Solo dame 5 minutos. La curiosidad pudo más que mi sentido común. 5 minutos. Valentina se veía terrible. Sin maquillaje, ojeras profundas, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Estaba irreconocible de la mujer glamorosa que había conocido años atrás. ¿Viste el programa? Pregunté mientras me sentaba frente a ella. Todo mundo lo vio. Mi teléfono ha estado sonando toda la noche. Compradores furiosos, galeristas cancelando contratos, periodistas queriendo declaraciones. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Que me ayudes a arreglar esto. No pude evitar reírme. ¿Que te ayude? Valentina, tú creaste este problema. Tú decidiste robar mi identidad artística durante años. Fue un error. No fue un error. Fue una decisión calculada que repetiste docenas de veces. Se inclinó hacia adelante, desesperada. Elena, si esto sigue así, voy a perder todo. Mi reputación, mi carrera, mi matrimonio. Ya perdiste tu matrimonio. Roberto está iniciando el divorcio. Pero tú podrías convencerlo de que no lo haga. Podrías decir que todo fue un malentendido. La miré fijamente, todavía impresionada por su capacidad de autoengaño. Valentina,
¿Realmente crees que voy a mentir para salvarte después de lo que me hiciste? Piensa en Roberto. El divorcio lo va a destruir. Roberto está mejor sin una esposa que es una fraude. No soy una fraude. Solo tomé prestadas algunas obras. Tomaste prestada mi identidad completa. Hay una diferencia. Valentina se echó hacia atrás en su silla, finalmente entendiendo que no había manera de manipular la situación. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué tienes que pagar para que pares esto? No quiero nada de ti, Valentina. Ya tengo lo que necesitaba. ¿Qué? Mi identidad de vuelta, mi dignidad restaurada y el respeto de mi hijo. Se quedó callada durante varios minutos, claramente tratando de encontrar otro ángulo de ataque. Elena, hay algo que no sabes. ¿Qué? Carlos me contactó ayer por la noche. Mi sangre se heló. ¿Para qué? Quiere hacer un trato. Dice que si yo le doy información sobre tu situación financiera actual, él me ayudará a convencer a Roberto de que no se divorcie de mí. Por supuesto, Carlos había visto el programa y había visto oportunidad, pero ahora estaba tratando de usar a Valentina como peón. ¿Y qué le dijiste? Que no sabía nada sobre tu dinero, pero él insiste en que debes tener mucho guardado para poder permitirte abogados y toda esta campaña mediática. ¿Y tú qué piensas? Pienso que Carlos es tan manipulador como yo pensaba que eras tú, solo que yo estaba equivocada sobre ti. Era la primera vez que Valentina mostraba algo parecido a la autorreflexión. ¿Qué más te dijo Carlos? Que si tú y Roberto se reconcilian con él, todos podemos ser una familia feliz otra vez, que él puede mediar entre nosotros para arreglar este malentendido. ¿Y tú le creíste? Por 5 minutos, hasta que me di cuenta de que estaba tratando de usarme para llegar a ti. Valentina me miró directamente por primera vez durante toda la conversación. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ten cuidado con Carlos. En la hora que hablamos, pude ver cómo funciona su mente. Es más peligroso de lo que pensamos. ¿Peligroso cómo? Está convencido de que tienes mucho dinero ahora y está creando planes para conseguir parte de él. Habló sobre sus derechos como esposo, aunque estén divorciados. No estamos divorciados, solo separados. ¿Nunca formalizaron el divorcio? Nunca me pareció necesario. No planeaba volver a casarme. Valentina se veía genuinamente preocupada. Elena, necesitas hablar con un abogado. Carlos está convencido de que puede reclamar una parte de cualquier dinero que ganes por tus pinturas, especialmente si las pintaste durante el matrimonio. Era una información valiosa, viniendo de una fuente inesperada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque a pesar de todo lo que he hecho, no soy una persona completamente mala. Y porque me doy cuenta de que Carlos está tratando de manipularme de la misma manera que yo manipulé a Roberto. Valentina se levantó para irse, pero se detuvo. Elena, hay una cosa más. ¿Qué? Cuando Roberto me confrontó sobre las pinturas, me dijo algo que no he podido olvidar. ¿Qué te dijo? Me dijo que durante años se sintió como un fracasado porque no podía mantener a su familia, que cada vez que yo aparecía con dinero de las ventas, se sentía más pequeño porque no era él quien lo estaba proveyendo. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. Me dijo que le robé algo más que dinero, que le robé su autoestima como hombre. ¿Y eso te importa ahora? Me importa porque me di cuenta de que Roberto es un buen hombre que merecía una esposa que lo valorara, no que lo usara. Valentina, no estoy pidiendo perdón, Elena. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que destruí. Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Carlos estaba planeando algo y necesitaba estar preparada. Esa tarde, llamé al abogado Eduardo Castillo para una cita de emergencia. Licenciado, necesito formalizar mi divorcio de Carlos Morales inmediatamente. ¿Hay alguna urgencia específica? Sí, creo que está planeando reclamar derechos sobre mis pinturas. ¿Pinturas que creó durante el matrimonio? Sí. Entonces tenemos que movernos rápido. Después del programa de anoche, sus obras van a aumentar considerablemente de valor. Mientras salía del bufete de abogados con los papeles de divorcio en proceso, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Elena? Habla Esperanza, tu antigua vecina. Vi el programa anoche. Esperanza, ¿cómo estás? Orgullosa de ti, hija, pero también preocupada. ¿Por qué? Porque Carlos estuvo aquí esta mañana, preguntando por ti. Quería saber dónde vives ahora, cómo te has estado manteniendo,
si tienes dinero ahorrado. Mi corazón se aceleró. Carlos estaba investigando. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero Elena, ten cuidado. Ese hombre tiene hambre en los ojos. Cuando colgué, supe que la próxima batalla no sería contra Valentina. Sería contra el fantasma de mi pasado, que había regresado para reclamar un futuro que no le pertenecía. Carlos apareció en mi puerta el viernes por la mañana, sin avisar, como había hecho tantas veces durante nuestro matrimonio. Pero esta vez yo estaba preparada. Elena, te ves fantástica. Llevaba un traje que probablemente había comprado esa semana, nuevos zapatos de cuero y un corte de cabello que intentaba hacerlo ver más joven. El dinero que esperaba conseguir ya se había gastado mentalmente en su imagen. ¿Qué quieres, Carlos? ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo sobre nuestro futuro. Nuestro futuro se terminó hace 16 años, y nuestro pasado se va a terminar legalmente la próxima semana cuando firme los papeles de divorcio. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara encantadora desapareció, revelando algo más calculador. Elena, seamos realistas. Yo tengo derechos sobre las obras que creaste durante nuestro matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Qué derechos? Derechos conyugales, bienes generados durante el matrimonio. Consulté con un abogado. Por supuesto que lo había hecho. Carlos, las obras que pinté durante nuestro matrimonio las vendí por monedas para comprar comida cuando me abandonaste con un niño de 14 años. Pero ahora tienen valor. Y ese valor se generó durante nuestro matrimonio. ¿Sabes qué más se generó durante nuestro matrimonio? 16 años de pensión alimenticia que nunca pagaste. Eso es diferente. No, Carlos, eso es exactamente lo mismo. Se acercó un paso más, tratando de usar su presencia física para intimidarme como había hecho en el pasado. Elena, vas a ser razonable sobre esto. No queremos que esto se vuelva desagradable. ¿Desagradable para quién? Para Roberto. ¿Sabes cómo va a quedar si esto se hace público? Su padre luchando contra su madre por dinero. Era su carta final. Usar a Roberto Carlos, como palanca ¿sabes emocional. lo que va a pensar Roberto cuando sepa que su padre regresó solo para reclamar dinero que nunca le perteneció? Voy a decirle que regresé para reunir a nuestra familia. ¿Con qué cara le vas a decir eso mientras me demandas? Su compostura se quebró completamente. La máscara de hombre reformado desapareció, revelando al mismo egoísta que me había abandonado años atrás. Esas pinturas se hicieron con materiales que yo pagué, en una casa que yo proveí. ¿En serio? ¿Con qué dinero? Porque yo recuerdo trabajar en 3 empleos para mantener esa casa. Yo trabajaba. Trabajabas cuando querías. Carlos, y dejaste de trabajar completamente 6 meses antes de irte con tu secretaria. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. No puedes reclamar crédito por obras que se crearon con el dinero que yo gané mientras tú decidías si querías o no contribuir a nuestra familia. Carlos comenzó a caminar por mi pequeña sala como un animal enjaulado. Elena, no me obligues a hacer esto de la manera difícil. ¿Cuál es la manera difícil? Puedo hacer público que abandonaste a Roberto emocionalmente después de que me fui, que estabas tan deprimida que él tuvo que cuidarse solo. Era una mentira absoluta, pero sabía que Carlos era capaz de crear cualquier narrativa que le sirviera. Carlos, ¿realmente quieres ir por ese camino? Porque tengo 16 años de documentación sobre tu ausencia completa. Cartas que Roberto escribió preguntando por su papá, registros médicos de cuando se enfermó y tú no apareciste, reportes escolares que yo firmé sola año tras año. Eso no... Y también tengo algo más. Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado específicamente para este momento. ¿Qué es eso? La investigación privada que mandé a hacer sobre ti la semana pasada. La expresión en su rostro fue de pánico puro. Muy interesante lo que se descubrió, Carlos. 3 matrimonios después del nuestro. 3 mujeres abandonadas cuando las cosas se pusieron difíciles. Un historial de deudas de juego. Y una demanda actual de tu tercera exesposa por pensión alimenticia no pagada. Eso es mentira. ¿Es mentira que le debes a Mónica Herrera 150,000 pesos en pensión alimenticia? ¿Es mentira que abandonaste a María del Carmen cuando se enfermó de cáncer? Carlos se desplomó en mi sofá, finalmente entendiendo que había subestimado gravemente a la nueva Elena. ¿Qué quieres?, murmuró. Quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. Quiero que firmes una renuncia a cualquier reclamo sobre mis obras. Y quiero que dejes a Roberto en paz. ¿Y si me niego? Entonces toda esta información se hace pública.
Tu historial completo de abandono, deudas y mentiras. ¿Crees que vas a tener alguna credibilidad legal después de eso? Se quedó callado durante varios minutos, claramente calculando sus opciones. ¿Y si accedo? ¿Qué gano yo? Ganas que no destruya públicamente lo que queda de tu reputación. Eso no es suficiente. Carlos, no estás en posición de negociar. Dame algo, cualquier cosa. Consideré su petición. Podía destruirlo completamente, pero ¿qué ganaría con eso? La venganza total a veces es menos satisfactoria que la victoria elegante. Te voy a dar una cosa, dije finalmente. ¿Qué? Voy a darle a Roberto la opción de conocerte si él quiere. No voy a influenciarlo en contra tuya, pero tampoco voy a mentir sobre tu comportamiento pasado. ¿Y ya? Carlos, después de 16 años de ausencia, tener la oportunidad de conocer a tu hijo otra vez debería ser un regalo, no una negociación. Por primera vez desde que había llegado, Carlos se veía genuinamente avergonzado. «Tienes razón», murmuró. «¿Vas a firmar la renuncia?» «Voy a firmarla». «Bien, mi abogado te enviará los documentos». Carlos se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Elena, para lo que sirva, lamento haberte abandonado». «Carlos, si realmente lo lamentaras, no habrías regresado buscando dinero». «Tienes razón otra vez». Cuando se fue, me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi apartamento. Mis pinturas colgaban en las paredes, mis pinceles esperaban en el estudio, mi teléfono seguía sonando con oportunidades que no había imaginado posibles. Roberto llegó una hora después, llevando flores y una sonrisa. «Mamá, ¿sabes que tu historia está siendo compartida en todo el Internet? Hay miles de comentarios de mujeres diciendo que las inspiraste». «¿En serio?» «En serio. Y tengo noticias». «¿Qué noticias?» 3 galerías quieren programar exposiciones individuales tuyas, una revista de arte quiere hacer un perfil completo y un productor quiere hacer un documental sobre tu historia». Me quedé callada, abrumada por la magnitud de los cambios en mi vida. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy más que bien, mijo. Por primera vez en años, estoy exactamente donde debo estar». «¿Papá vino a verte?» «Sí». «¿Y qué pasó?» «Que finalmente cerré esa puerta para siempre». Roberto sonrió. «Me alegra escuchar eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto?» «Estoy orgulloso, mamá. Orgulloso de ser hijo de Elena Morales, la artista. Orgulloso de ser hijo de una mujer que no se rindió cuando todo se veía imposible». Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos como no habíamos hecho en años, Roberto me hizo una pregunta final. «Mamá, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?» Pensé en la pregunta mientras cortaba verduras. No cambiaría nada, Roberto, porque todo lo que viví, tanto lo bueno como lo malo, me trajo a este momento. Me hizo la mujer que soy hoy. Incluso lo de Valentina, especialmente lo de Valentina. Su traición me obligó a reclamar mi identidad. A veces necesitamos que nos roben algo para darnos cuenta de cuánto valía. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mijo. Mientras lavábamos los platos, miré por la ventana de mi cocina. La ciudad se extendía ante nosotros, llena de posibilidades que no había imaginado 6 meses atrás. Elena Morales, de 58 años, artista reconocida, madre orgullosa, mujer libre. Había tomado tiempo, había tomado dolor, había tomado coraje, pero finalmente era quien siempre había estado destinada a ser. Y esta vez, nadie podría quitarme esa identidad jamás.